Muy buenos días, amigos de Nueva Mujer. ¿Cómo están esta mañana? Los saludo de verdad con mucho gusto. Estamos iniciando ya. Bueno, pues tengo una excelente invitada el día de hoy. De verdad, no saben qué increíble entrevista vamos a tener desde Buenos Aires, Argentina, a Munay, que ella les voy a dar su semblanza para que ustedes sepan. Ella es una licenciada en psicología, ejerció como docente un tiempo y dio orientación vocacional. Ella es la creadora del método Munay, que es una guía que integra lo humano con lo divino para resolver problemas. Y bueno, pues ella es la autora de un libro maravilloso que tengo aquí, que se llama Habla con Dios, que fue escrito en el 2008. Aparte, ella también es profesora de danza, actriz de teatro y televisión, autora de pintura plástica, y ha tenido muestras de pintura al óleo en murales y diseños de decoración. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de este increíble, maravilloso libro, que es Habla con Dios, que realmente es una recopilación increíble de cómo nosotros podemos tener esa integración con Dios. Y bueno, pues de alguna manera, la que verdaderamente nos va a explicar el día de hoy cómo es esto, es nuestra querida invitada, a la cual le doy la más cordial bienvenida a Mundo Holístico, Nueva Mujer, el día de hoy. Muy buenos días, Munay, o buenas tardes allá en Buenos Aires. Estás al aire. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, así que un gusto estar en tu programa. Gracias. No, pues para mí es doble gusto todavía y felicidad porque he estado leyendo tu libro, que es una maravilla de verdad. En este momento, en estos tiempos, digo tiempos de pandemia, tiempos de crisis mundial, pues imagínate qué mejor regalo que nosotros podamos tener una integración divina, que podamos tener una contactación y una guía realmente. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que en la parte de poder integrarnos con Dios, a veces es muy compleja porque no sabemos de qué manera hacerlo, ¿no? Y a veces las religiones o tantas religiones nos quieren dar esa guía, pero muchas veces o terminamos más confundidos o simplemente no encontramos todas nuestras respuestas, ¿no? Por lo menos es lo que yo he visto. Así es que pues me encantaría preguntarte primero que nada, Munay, ¿cómo surgió para ti el hecho de que tú pudieses tener un libro de esta magnitud, al cual lo titulaste Habla con Dios? Bueno, por un lado fue mi deseo desde niña de descubrir a Dios en cuanto a conocer un poco más el misterio divino. La conexión con Dios, con lo divino, era algo natural para mí desde muy pequeña. Hablaba y sentía su presencia de manera cotidiana y muy natural. Aunque en mi familia no eran religiosos, tampoco lo vivía desde la religiosidad, sino desde una experiencia de amor con algo que lo sentía presente en mi día a día. Pero después ya cuando fui creciendo, con todas las preguntas que tenía acerca de por qué hago acá, de qué se trata la vida, por qué pasan las cosas que pasan, también he tenido muchas experiencias a muy temprana edad de mucha tragedia, de mucho dolor. Entonces eso me conmovía y obviamente me abría la pregunta de por qué me pasaban esas cosas, cuál era el sentido de la vida. Así que me la pasaba escribiendo todas esas conversaciones y esas preguntas, y también con el tiempo, incluso cuando ya estudié psicología, descubrí que mi psiquis tenía una forma particular de funcionar, a diferencia del aparato psíquico que describiera Freud. Después, con el tiempo, la psicología moderna fue poniéndole nombres a seres como índigo, cristal, o sea, en donde ya, digamos, también tenía como el canal perceptivo abierto de lo que yo llamo el mundo invisible, que es el mundo de la energía, el mundo que conecta con otros universos paralelos u otras dimensiones más elevadas de conciencia, ¿no? Así que las preguntas estaban abiertas desde niña y la búsqueda la comencé a muy temprana edad, leyendo, investigando, estudiando, escribiendo todo el tiempo, y la vida me sorprendió en una experiencia de canalización que obviamente se fue dando paulatinamente, porque al principio eran escritos que iban surgiendo a través del propio pensamiento, pero después ya me sorprendió porque era una escritura cotidiana, fluida, casi al dictado. De hecho, cuando escribía no sabía que iba a ser un libro.
después me entero, con el último texto que se llama Compartir el trabajo, que esos manuscritos iban a convertirse en un libro porque esas respuestas son universales. Todos los seres humanos vivimos las mismas experiencias, más, menos, en diferentes momentos, y las respuestas a las preguntas existenciales también tienen que ser para todos de la misma manera. Así que fue un hallazgo, un descubrimiento y un regalo para mí. Wow, sí, qué maravilla. Entonces, fíjate que me impacta algo, que tú empiezas por una línea, digamos, muy científica, que es la base de la psicología clínica, la de Freud, y de repente, ¿cómo puedes tú, primero que nada, aceptar que tú tienes canales de percepción completamente diferentes a los de otras personas, yo digo, y al mismo tiempo tienes un conocimiento basado en una ciencia? ¿Cómo puedes empalmar y hacer esta fusión para seguir en tu camino, no confundirte primero que nada tú, poder determinar quién eres y en base a eso poder empezar a extender hacia afuera tu propio conocimiento? Bueno, yo creo que el estudiar psicología y además también dedicarme como psicóloga, como psicoanalista, el tener conocimientos muy precisos acerca de cómo funcionan las estructuras psíquicas, me permitió primero comprender que todas esas experiencias que yo vivía de manera natural, que tiene que ver con la mente multidimensional, con la conexión con otros planos, y que lo vivía, vuelvo a repetir, con mucha naturalidad, podía tener la comprensión más científica o psicológica de lo que estaba viviendo, ¿no? Y cuando esas experiencias pueden, entre comillas, no digo llevar a la locura, porque la locura es otra cosa, ¿no? Ya cuando hablamos de estructuras como la psicosis o la esquizofrenia, ya son estructuras que tienen otra base, pero que también pueden estar conectando con otros planos, pero no necesariamente los más elevados. Lo que pasa es que ahí ya nos metemos en un terreno más científico, más de física cuántica incluso, pero bueno, la psicología me permitió tener más herramientas para comprender mi propia psiquis, que funcionaba en las dos modalidades, en lo humano bien humano y en esos otros planos a los que yo todavía no le había puesto nombre, porque de hecho cuando vivimos de manera natural algo, nos cuesta después explicarlo, ¿no? O sea, qué es esto de canalizar o cómo funciona la mente multidimensional. Y por eso me terminé convirtiendo en una especialista del tema. De hecho, mi próximo libro se llama La nueva raza humana, en donde hablo de índigos, cristal, arcoíris, diamantinos, y explicando de la manera más simple para que pueda comprenderlo todo el mundo, cómo funciona, ¿no? Esta forma de percibir la vida en estos seres que de alguna manera vienen a mostrar el camino hacia lo nuevo, a lo que ya está despertando muchas personas a tener más percepción, a la intuición, a empezar a reconocer las leyes universales, esto que todos somos uno, la divinidad no como una religiosidad, como una autoridad que premia o que castiga, sino como parte de nuestra propia esencia. O sea que, bueno, con el tiempo descubrí el porqué y el para qué de esa rareza en donde yo mucho tiempo me sentía, por supuesto, no solo rara, sino anormal. Pero después entendí que era parte de mi naturaleza y de lo que vine a desarrollar, ¿no? Como propósito y como misión también. Claro, claro, así es. Con toda esta percepción extrasensorial con la cual tú naces, y obviamente a través de tu estudio, a través de la psicología, cómo vas teniendo esa mayor comprensión de ti misma. Qué bueno, qué maravilla. Y bueno, antes de abordar más sobre este libro maravilloso, que a mí me tiene encantada. Gracias. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión con todo este conocimiento que tú has adquirido, con toda esta capacidad intuitiva, con toda esta percepción extrasensorial, obviamente con todo este bagaje de conexiones que tú tienes? ¿Cuál es tu percepción hoy, 2021, de este planeta maravilloso? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, fíjate que en el 2018, esto no lo cuento mucho porque, bueno, es parte de esa rareza. En el 2018, cuando termino la metodología, que todavía no salió el libro, pero que es el método Munay, que integra lo humano y lo divino, en realidad la escribí primero para mí porque necesitaba integrar todas esas partes mías que parecían disociadas, pero que de alguna manera formaban parte de la unicidad también. Ahí recibo
una información por revelación directa, o sea, la revelación directa es a través del pensamiento, ¿no? La misma forma de canalizar, lo que se llama también telepatía. Suena de ciencia ficción todo esto, pero bueno, son experiencias de conciencia expandida. Recibo la información de lo que iba a suceder a partir del 2020, ¿no? O sea, se me describió absolutamente todo lo que terminó sucediendo. Wow. Por supuesto, no con nombre y apellido, pero sí que se iban a caer, que iba a ser el año de mayor caos y crisis a nivel mundial. Lo que pasa es que también los argentinos, cuando nos dicen crisis mundial, ya estamos tan acostumbrados a la crisis que pensé que era una más de las que venimos viviendo, pero cuando se me mostró que todos los seres humanos, eso me llamó la atención, se me dijo que todos los seres humanos iban a estar acorralados frente a su propia sombra, frente a su propia oscuridad, donde nadie iba a poder escaparse de sí mismo, ¿no? Después cuando vi el tema del encierro y de que nadie podía salir, era perfecto para estar con uno mismo, y que a partir del 2020 iba a empezar a ponerse al descubierto la mentira de la verdad. O sea que todas las estructuras rígidas, todos esos jinetes del apocalipsis que se le llama a la política, a la economía, a la religión, a la ciencia, iba a empezar a colapsar el sistema que ya no funcionaba. Y de una manera muy estrepitosa, ¿no? O sea, y como parte del proceso natural para que surja lo nuevo, la nueva humanidad y el nuevo mundo, que va a ser durante varias décadas como el regeneramiento del ser humano, ¿sí? Hacia esa nueva humanidad, hacia ese nuevo estado de conciencia que le llaman ahora la quinta dimensión, que es ese estado de conciencia natural en los índigos, en los cristales y en todos estos seres, en donde ya empiezan a desarrollarse ciertos poderes psíquicos, ciertos dones y talentos, pero para eso todo lo humano, bien humano, en el sentido de la sombra, las creencias limitantes, todo lo viejo, el viejo sistema de pensamiento tiene que caer, porque, por ejemplo, para que te des una idea, reconocer, digamos, la unicidad, reconocer que todos somos uno, es algo natural en ese estado de conciencia, para lo cual las personas que siguen creyendo en la separación, en que unos son mejores que otros, en la competencia, en la manipulación, eso ya no va a funcionar en ese nuevo estado de conciencia. Entonces, todo eso iba a empezar a caer a partir del 2020. Después cuando pasó lo que pasó, bueno, y a partir de ahí te termino la respuesta, mi misión, mi propósito era descubrir todo lo que descubrí, primero para mí, por supuesto, con mi propia búsqueda, y después la misión, que ya tiene que ver con un propósito de acompañar y compartir con la humanidad este proceso de transición. De hecho, se me muestra como un puente lo podemos ver como algo que une y que separa, ¿no? El viejo mundo del nuevo mundo, y en donde la transición va a ser justamente este camino de cambio, de transformación hacia un humano divinizado, ¿no? Un humano Wow. que realmente va a conectar, va a comprender desde el yo soy que nosotros somos Dios, desde la potencialidad y desde la manifestación, si realmente queremos vivirlo así, y en realidad ya no va a ser una elección en un futuro, sino que va a ser algo natural. Entonces imagínate que todo lo que no está a ese nivel va a empezar a caer, a cambiar, a transformarse o a desaparecer, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo, mi percepción. Y por último, también para un tema delicado, que es el tema de la muerte, ¿no? Porque claro, cuando estamos conectados con esta información, sabemos que el alma tiene una planificación, que nadie se va antes de tiempo, o sea, no porque haya aparecido este virus, personas partieron que no tenían que partir, no, ya el alma había planificado eso, ¿no? Cuesta creerlo y comprenderlo cuando uno está fuera de lo que es la comprensión de las leyes universales y de la perfección del universo. Pero bueno, era parte del proceso evolutivo hacia lo nuevo, ¿no? Así que estamos ahí, en ese momento, digamos, como humanidad. Claro, wow, pues qué maravilla que nos das toda esta explicación, Munay, porque realmente, obviamente que para mí era muy importante hacerte esta pregunta por lo que estamos viviendo, porque lo estamos vivenciando, no es algo que nos están platicando, no es algo que va a suceder, ¿no? En mis tiempos Claro. pasados, hace años, cuando yo inicié este camino espiritual con varios de mis compañeros hoy contemporáneos, entre ellos soy Said, que es el director de nuestro programa, pues esto nos lo anunciaba, ¿no? Como algo que iba a suceder y como algo que iba a suceder. Ahorita no es que va a suceder, ya está sucediendo.
Y realmente escucharte me encanta porque lo que tú nos estás dando son buenas noticias. Es un proceso, por lo que me estás diciendo, de depuración y reestructuración de este bendito planeta llamado Madre Tierra. Por lo tanto, entonces, todos los que estamos dentro de este planeta, las almas que ya estamos encarnados, los que estamos todavía vivos y los que están llegando como estas almas nuevas, que son creadores de la nueva conciencia, pues entonces vamos a ser los que estemos participando en esta transformación maravillosa y que de alguna manera también ese tema de la muerte, que al final, bueno, la muerte sabemos que solamente es una transmutación del cuerpo, no es algo que sea simplemente un proceso de mala suerte, un proceso aleatorio, por decirlo. Es una cuestión completamente elegida por el alma. Qué bueno que haces énfasis en ello, porque sí es importante para todos aquellos que nos escuchan que sepan que sí es un proceso de depuración, de transformación, de reestructuración a nivel planeta, pero que todos los que se fueron es porque así tenía que haber sido. Es perfecto que se hayan ido, aunque sea difícil, porque obviamente es gente que hemos querido, gente que ha estado allegada a nosotros, quizás algunos tenemos cercanos que ya se fueron, que partieron, pero que al final esto nos recuerda que en el universo no hay casualidades, todo es una causalidad. Sí, además la frase, a mí Einstein siempre me fascinó por su pensamiento científico, de hecho mi mente, o sea, así como podía percibir, tenía esta percepción desarrollada, mi mente era muy aguda en cuanto a las preguntas, ¿no? Entonces, mucho de lo científico también responde a todo este misterio espiritual, y Einstein, bueno, en su frase de Dios no juega a los dados, de alguna manera también nos muestra, ¿no? Lo que pasa es que a nivel humano, pensar en algo perfecto se asocia con algo bueno. Y en realidad perfecto es que sucede lo que tiene que suceder en tiempo y forma, ¿no? Bueno y malo son juicios a nivel humano, pero el alma no tiene juicios, porque como el alma es eterna, que se muera en plano, en términos de lo terrenal, no pasa nada, porque al contrario, en el otro plano lo que vive el alma es mucho más expansivo. Tuve también experiencias de ese tipo, por eso cuando escuché personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, me choqueó también, porque yo vivía en vida muchas de esas experiencias que las personas contaban que vivían cuando pasaban al otro lado y volvían, ¿no? ¿Por qué? Porque las experiencias de la quinta y sexta dimensión, que son los planos en los cuales habitamos, los índigos, los cristal, para nosotros es más difícil vivir lo humano, tenemos que como bajar a tierra todas esas experiencias para cuando se viven en esos planos más elevados, se viven todas esas experiencias que vive el alma cuando desencarna, que tiene que ver con la expansión, con el reconocimiento de la unicidad, con el estado de la vacuidad, que es justamente cuando se siente el vacío. Esto también a nivel humano se asocia a vacío como nada de nada, y en realidad el vacío es estar conectado con el todo, ¿no? Es esa fuerza llena del todo. Por eso la muerte es una experiencia maravillosa, sé que cuesta decir, para el que no está conectado es como, pero bueno, por algo las culturas iniciáticas, hoy por hoy también muchas culturas aborígenes celebran el momento de que alguien parte para el otro lado porque saben hacia dónde va, ¿no? Así que el tema es vivir la vida lo mejor posible para que cuando el alma parta para el otro lado, ese famoso juicio final que se dice, no es que alguien va a venir a juzgarnos, sino que la misma alma, cuando desencarna, tiene un estado expansivo a nivel de conciencia y inmediatamente reconoce todo lo que no hizo acá en relación a lo más importante que venimos a hacer, que es amar, ¿no? O sea, el tema del amor es fundamental. Y eso es lo que nos olvidamos muchas veces, ¿no? En las preocupaciones cotidianas. Hoy por hoy muchos están preocupados por la crisis, bueno, acá en Argentina por el dólar, por el tema que si bien es parte del juego de la 3D, es un medio para crear y para manifestar, pero no es el fin. No, nosotros no somos ni siquiera un cuerpo, así que es un proceso muy interesante el que estamos viviendo, Así con es. todo lo que eso significa. Yo creo que es importante recordar que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Tal cual, no al revés, ¿no? Y a veces nos familiarizamos tanto con la parte material, con la parte del cuerpo físico, que nos apegamos. Y de ahí vamos creando tantos apegos. Y por eso nos cuesta mucho trabajo ver la muerte como un proceso natural
de cualquier ser que está vivo, ¿no? Sin embargo, pues hay mucho más. ¡Wow! Qué maravilla, de veras, me encanta escucharte, Monay. Realmente nos tienes muy buenas noticias, todo lo que nos estás diciendo es crear conciencia para todos aquellos que nos escuchan, es empezar a comprender y entender todos estos procesos que estamos vivenciando todos y que no son realmente, digamos, en un sentido caótico o en un sentido de destrucción, sino en un sentido de total transformación y, repito, renovación. Pero bueno, ahora vamos a entrar más a fondo en tu libro, que te digo que a mí me tiene maravillada, porque realmente es un libro que está bastante claro, o sea, ¿cómo empieza este proceso de hablar con Dios? Y de repente yo lo estaba leyendo y donde yo lo abra es increíble, por favor, donde lo abras es como una Biblia, te va a contestar, qué maravilla. Yo dije, me está respondiendo y está tan específico porque viene, digamos, como por temas importantes y de repente te viene una explicación tan sencilla que no te puedes decir, que no puedes decir, no, es que no lo comprendo. Pero déjame decirte que yo lo leí, al leerlo, tenía el entendimiento en la parte literal, ¿no? O sea, ya lo entendí, sí, claro, la parte literal. Pero tenía que volver a releerlo y lo tengo que volver a releer porque quiero entender lo que me está diciendo como mensaje. Y eso ahí donde completamente es otro sentido. Es una maravilla. Bueno, sí, eso digo que es como la cebolla, las capas de la cebolla. Uno lo lee y se conecta con una capa, digamos, con una parte. Digo porque yo también cuando lo releo, obviamente al ser una canalización es algo que de alguna manera yo fui como un medio, ¿no? Un instrumento, pero después cuando lo leo también soy un lector más, en donde depende en qué momento lo esté leyendo, me impacta de una manera u otra, y vos sabés que me recuerda mucho en psicoanálisis, cuando uno se forma como psicoanalista, para leer a Freud o a Lacan, se arman grupos de estudios, porque cada renglón de los textos de Freud o cada párrafo se abre un montón de puntas, o sea, a veces en una frase uno empieza como a sacar más capas, ¿no? Y es muy interesante porque es ahí donde uno lo empieza como a masticar, como a incorporar y a que tenga el efecto tal vez en una palabra, en una idea, o tal vez uno lo lee y después, como dicen los chicos acá, te cae la ficha, se acomoda algo adentro de uno y empieza a tener un sentido práctico y diario, porque la idea es eso, ¿no? O sea, bajar esos mensajes y esas explicaciones a la diaria, ¿no? Conceptos, hacerlo carne y vivirlo, y ir, bueno, día a día también probando, ¿no? Por ensayo y error, cómo podemos vivir al nivel de Dios, ¿no? A nivel de ese estado de conciencia. Así que sí, a mí me pasa lo mismo. Así es. Y bueno, pues una de las cosas esenciales de este libro, bueno, todo está maravillosamente increíble, pero claro, una de las preguntas más importantes sería, ¿cómo te puedes relacionar con Dios cuando lo vemos como una deidad, cuando lo vemos como algo inalcanzable, separado de nosotros? Y este libro justamente te lleva a esa relación. ¿Quién es Dios para ti desde el punto de vista ya personal de tu experiencia? ¿Y quién es Dios para ti en el momento en que tú empiezas a contactar y a escribir este libro a través de una canalización? ¿Quién es Dios para ti, Mona? ¿Y quién es Dios para todos? Bueno, desde niña para mí Dios lo sentía como la presencia, como un buen amigo, en realidad más como un padre cuando era niña, y además lo necesitaba así, porque viví mucho desamparo, mucho abandono, entonces era también el lugar, como el refugio seguro para sentir la protección que necesitaba, y realmente la sentía. Cuando era niña era yo más la que le hablaba, o sea, no sentía su presencia y su amor, pero a nivel racional o mental todavía no tenía la experiencia que después sí se abrió cuando empezaron a aparecer todas las preguntas, ¿no? Entonces, en un inicio para mí Dios era amor, protección, presencia, y después cuando fui creciendo ya fue inteligencia, porque ya quería saber cómo funciona esa mente, esa inteligencia que lo podemos llamar Dios o como sea, pero hay algo más. Cuando yo pienso en el cuerpo humano, que también una idea era estudiar medicina porque me fascinaba la perfección del cuerpo humano, ¿no? Y la inteligencia, porque yo cuando le pregunto a alguien que dice que no cree en nada, yo digo, bueno, pero en este momento, ¿quién le está dando la orden a tu corazón para que bombee sangre?
a tus pulmones para que respiren, o sea, el cuerpo ya es una inteligencia per se y que no depende de la voluntad nuestra para que funcione como tiene que funcionar. Entonces, algo lo creó, llámalo como quieras. Y así que después ya se fue convirtiendo ese Dios como inteligencia infinita, y quería descubrir parte de ese misterio. También la frase de Einstein, quiero saber lo que piensa Dios, lo demás son detalles, fue mi leitmotiv para ponerme a investigar y viajar a donde tuviera que viajar para descubrir parte del misterio. Y hoy, si lo tengo que también definir, es amor e inteligencia, porque cuando me conecto con Dios, me conecto con lo más verdadero y real que hay en mí, ¿no? Y es un amor que realmente va más allá del sentimiento humano. Por lo general los seres humanos asociamos amor con sentimiento. Es más, hay gente que dice, bueno, ya no te amo, como si el amor aparece y desaparece, y en realidad eso es otra cosa, ¿no? El amor como estado de conciencia es lo que somos, y eso es eterno, es atemporal, aespacial, y para mí conectarme con Dios es conectarme conmigo y con la parte más verdadera que puedo sentir en esta experiencia humana. Y hoy es presencia, es inteligencia y es amor, y es paz sobre todas las cosas, ¿no? Bien, y entonces, ¿cómo nosotros, cualquier simple mortal, que a veces hasta nos sentimos indignos, cómo podemos tener una relación con Dios? ¿De qué forma la podemos establecer para que realmente podamos creer que estamos teniendo esa relación? Claro, bueno, primero es desearla, ¿no? Desearla, y yo creo que por eso las situaciones límites y las situaciones críticas es la mejor oportunidad, porque cuando uno, no sé, está en la playa, en el Caribe, viajando por, no sé, o haciendo lo que le guste, pongo ese ejemplo porque es como imaginarte que estás muy relajado, disfrutando de la vida, muchas preguntas no te vas a hacer, creo, ¿no? Pero ahora cuando todo se derrumba, cuando aparece una situación límite, se dice que hasta el más ateo hasta en la trinchera no existen ateos. Esa frase me acuerdo que me la dijo una vez mi analista, porque había conocido una persona que me decía que no creía en nada, y yo decía, ¿cómo puede ser que ni siquiera tenga, aunque sea la idea? Nietzsche decía que es más difícil creer en la nada que creer en algo, ¿no? Por eso Nietzsche consideraba al ateo como un creyente ferviente. Pero, a ver, primero tener el deseo, aunque sea la curiosidad, y conectarse con eso, ¿no? Con ese deseo, y abrir la pregunta, porque la palabra, esto también está en la Biblia, ¿no? Fíjate que la frase con la que yo empiezo el libro dice, habla de eso, ¿no? Antes que todo comenzara ya existía la palabra, porque la palabra, cuando uno pone en palabras un deseo, también ya está abriendo una puerta, ¿no? En el campo cuántico está activando una información. Entonces el deseo, la palabra, y abrirse a dejarse sorprender, o sea, no cerrar ya por sí o por no, si existe o no existe, si es posible o imposible, o sea, jugar el juego de la ignorancia iluminada, ser inocente, ¿no? Nos empieza a mostrar el camino. Para mí fue la escritura, la lectura y la escritura, y la experiencia con la naturaleza y con el arte también. Así que cada uno puede hacer su camino de empezar a experimentar a Dios, pero tener primero el fuerte deseo y la predisposición para poder experimentarlo, ¿no? Claro, y con sí, esto, también bueno, algo más, agrego, perdón, lo último es verlo como un buen amigo, ¿no? O sea, no como una autoridad, así como nos vendieron, o tal vez en otra época funcionó de esa manera, ¿no? En lugar de Dios, porque cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, o sea, y ve a un Dios que supuestamente se enoja con su pueblo, yo decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pero hay que ver en qué época se manifestó Dios, de qué manera, ¿no? Pero hoy sentirlo más como un buen amigo, como algo más cercano a nosotros, nos va a permitir conocerlo mucho más. así es. Entonces, fíjate qué maravillosa respuesta, porque no tiene nada que ver con una religión, no tiene que ver con ninguna religión, tiene que ver simplemente, como tú dices, con un deseo, con la voluntad de tener esa conexión. Y simplemente no ver a Dios como en algo inalcanzable, donde Él está allá y nosotros estamos acá, sino que tenemos simplemente una conexión totalmente directa. No necesitamos entonces ni siquiera de intermediarios, ¿no? Está esa conexión ahí tan solo con tu voluntad.
Sí, además yo pienso, un ser pensante, ¿no? O sea, y se supone que el ser humano va evolucionando en todo aspecto, ¿no? En su sapiencia también, en su forma de pensar, se supone. La verdad es que decirle a un ser pensante que hay un Dios que te va a castigar o que te va a premiar, y después decirle que Dios es amor, el amor no premia ni castiga, ¿no? Y además, ¿bajo qué idea, qué perverso habrá sido ese Dios que creó a un ser humano imperfecto para después castigar? O sea, es como, es raro, pero después nos dicen que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces tan imperfectos no podemos ser. O sea, cuando empezamos a jugar el juego de la pregunta y la respuesta, vemos que hay mucha incoherencia, ¿no? en lo que nos contaron acerca de Dios desde la religiosidad. Pero bueno, también es parte de la evolución, y la religión como dogma, como paradigma en cuanto a ir también a alguien para que me interceda con Dios. Yo me preguntaba, pero ¿por qué tiene más llegada el otro y le tengo que contar mis pecados supuestamente y me va a dar la tarea? Es como ya el ser humano está en otro estadio evolutivo para conectarse con la divinidad sin intermediarios, pero a su vez para responsabilizarse por ese ser divino que también es. La palabra responsabilidad desde la etimología es la habilidad de responder. Entonces, si somos Dios, si somos la divinidad, tenemos que responder estando a la altura de lo que es justamente ser Dios, con todos los atributos y todos los valores divinos del amor, de la compasión, del respeto por el otro, de la creatividad, de la libertad, de la solidaridad, del servicio, del altruismo. Hay un listado bastante extenso para saber si estamos siendo un humano más o estamos accediendo a ser esos humanos divinizados que nos está llamando, ¿no? Todo este momento evolutivo. Así es. Como decimos, a imagen y semejanza, pero ¿quién realmente se piensa y se sienta a imagen y semejanza de este Dios, del cual todos hablamos, ¿no? Porque la separación justamente empieza en la mente, empieza en esas creencias. Entonces, bueno, fíjate que bueno, me encanta todo el libro, por supuesto. Sí, ok, déjame, ya perdí la imagen de Monay, por ahí está, ¿verdad? Bueno, voy a leer este pedacito, Monay, que es una dedicatoria que me encanta de tu libro, que justamente tiene que ver con eso que me estás diciendo. Dice, dedico este libro a los buscadores de la verdad, a todos los hombres y mujeres comprometidos con la existencia y movidos por la pasión de saber, aquellos que reconocen la grandeza humana y persiguiéndola encuentran la perfección divina. Serán ellos los que descubrirán el tesoro que se esconde más allá de las palabras, envuelto entre líneas detrás del verbo, y el que solo se alcanza desde la totalidad del ser. Para ellos, mi profundo reconocimiento. ¡Wow! ¡Qué maravillosa dedicatoria, Monay! Me fascinó. Sí, la verdad es que sí, bueno, también me sentí identificada porque fui una eterna buscadora hasta que en determinado momento tomé la decisión de encontrar, de ser un encontrador, porque si no nos pasamos la vida buscando, y la verdad es que llega un momento en donde encontrar la verdad, encontrar a Dios y encontrar también a nosotros en Dios. O sea, la pregunta de quiénes somos, de quién soy, también fue una pregunta que me marcó todo mi camino. Así que para todos ellos mi profundo realmente reconocimiento y también mi identificación de saber lo que es estar atravesado por una pasión. Así es. Oye, y veo que también aquí escribiste una experiencia particularmente especial que tuviste con México. O sea, tú ya has estado en México. Sí, sí, México fue previo a escribir el libro, porque yo tenía un gran sueño que era trabajar como actriz en el exterior, en cine, y en determinado momento tomo la decisión de dejar toda mi vida acá, o sea, vender todo. Fue algo osado porque lo hice a propósito como para no tener marcha atrás, para que cuando esté en México, no, si me quería volver, que no me pudiera volver. Y bueno, me preparé para ir en cuanto a hablar neutro y todas las exigencias que necesitaba. Pero en el viaje, antes de ir, me invitan a Machu Picchu. Primero me invitan a Capilla del Monte, que es un lugar muy hermoso, donde está el Uritorco, un lugar energético muy, muy fuerte de acá de Argentina. Ahí empiezo a tener una
unas experiencias que se llaman multidimensionales, percibir desde puertas dimensionales, presenciar avistamiento, cosas de ciencia ficción, digamos, ¿no? Wow. Pero como yo venía investigando mucho de física cuántica, lo tomé todo con naturalidad, me la pasaba escribiendo, por supuesto, todo lo que, las experiencias, pero era parte del recorrido. Después me invitan a Machu Picchu, ahí vivo otras experiencias también que más o menos cuento en el libro, pero bueno, me tenía que ir a México, porque el dinero ya se me estaba, no digo acabando, pero yo ya había vendido todo. Vivo experiencias muy lindas en México, realmente fue un país, y la gente, y además terminé trabajando en una novela en Televisa, pero todavía sentía que tenía que volver a ese camino de experimentar en la naturaleza y todo eso que estaba viviendo. Así que después con el tiempo vuelvo a Capilla del Monte, pero ahí ya sí, me había quedado sin dinero, había vendido todo, o sea, mi vida estaba totalmente desarmada, no sabía cómo continuar, y en un acto de rendición, cuando uno ya realmente no sabe para dónde seguir, le pido a Dios que me guíe, que me ayude, y ahí me invitan a ese retiro de meditación vipassana, que fue la previa a empezar a escribir el libro Habla con Dios. Así que México para mí fue la antesala de ir a cumplir ese gran sueño. Por eso hay que cumplir los sueños, porque los sueños son la excusa que tiene el alma para llevarnos a vivir una experiencia, que tal vez no es esa la definitiva, pero va a abrir otro camino. Si a mí me hubieran dicho, mira, vas a vender todo para terminar en la naturaleza escribiendo un libro, me hubiera dicho, no, yo quería es otro camino. Y hoy entiendo que fue perfecto cómo se gestó todo, y estoy sumamente agradecida porque nunca hubiera podido ser feliz teniendo todas esas preguntas y sí, más que nada las preguntas abiertas, ¿no? Y la pregunta fundamental acerca, vuelvo a repetir, de quiénes somos, para qué estamos acá y de qué se trata la vida, es la pregunta que tendrían que ya los niños compartir para vivir la vida con otro sentido, de otra manera. Así que amo México. Pues bueno, que sí que tuviste una preparación maravillosa con tu viaje a Perú, con tu viaje a México, tu experiencia vipassana, o sea, realmente te estaban preparando, o tu alma se estaba preparando porque ya sabía justamente lo que venía, ¿no? A tener estas conexiones maravillosas para poder escribir este libro. Y bueno, me encantaría preguntarte también, ¿cuál es tu definición? Porque sí es importante, es algo que está muy actual, pero que mucha gente no entiende o que no entendemos del todo. ¿Cuál es tu definición sobre lo que es la física cuántica? ¿Cómo lo describes tú? Yo lo describo como una física moderna que trata de explicar, digo trata, en realidad explica, digo trata porque yo no soy experta, pero sí lo he estudiado para lo que necesitaba comprender en relación a esos universos paralelos. Cuando leí por primera vez, el primer libro que leí fue el Tao de la Física, y ahí empecé a comprender lo espiritual explicado en términos científicos. Para mí la física cuántica es la que permite comprender con mis palabras, ese mundo invisible, ¿no? Lo que tiene que ver con la energía, las leyes que regulan ese mundo invisible, y cómo después vemos el correlato en el mundo material, ¿no? Realmente es un mundo, la física cuántica, los que son expertos en el tema incluso empiezan a estudiar la unidad más diminuta del átomo, el quarks, pero saben que todavía hay mucho más yendo hacia adentro, y ahí entendemos cómo yendo hacia adentro vamos hacia afuera en cuanto al cosmos, ¿no? Cuanto más vamos hacia adentro, más nos conectamos con el universo. Así que para mí fue uno de los caminos que me permitió integrar también lo científico y lo espiritual, ese mundo invisible con el mundo material, ¿no? Así que fue un camino que todavía lo sigo investigando, pero para integrar lo mío. No soy una experta, eso lo digo porque realmente es un mundo aparte, ¿no? La física moderna. Es compleja la física cuántica, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, nos empieza a dar una idea, como tú dices, de lo que es estos mundos en otras dimensiones, el manejo de la energía, estas partículas subatómicas que todos somos, lo cual conforma toda nuestra existencia y todo lo que nos rodea. Muy bien, pues mira, ya nos quedan unos pequeños minutos, ya pocos minutos para poder terminar este programa, esta entrevista que está siendo maravillosa. Nada más me encantaría leer una partecita de algo aquí, porque yo digo que en donde tú abras el libro, te da unas respuestas increíbles y maravillosas, ¿no? Y me encanta esta parte donde viene la página 125, donde habla de sincronicidad, que dice,
Todo responde a un plan perfecto, recuérdalo siempre. Nada sucede por casualidad. Ya sea que estés experimentando placer o displacer, ambas experiencias responden a la sincronización con el plan diseñado para tu alma. Recuerda, además que el placer y el displacer son fachadas, sueños ilusorios donde se esconde la verdad. Las emociones son realidades fugaces, lo inestable del ser terrenal. Pero gracias a esta puerta las sensaciones conducen al sentimiento, ese sentir que es puro, permanente y que una vez alcanzado se vive como un estado del ser eterno. Ay, sí. Wow, no, te digo que este libro me tiene impactada, o sea, Ay, en sí. este pequeño párrafo, o en estos pequeños párrafos, o sea, ve todo lo que dice, es un contenido Wow. verdaderamente profundo. Wow. Y por Sí, eso sí. es que te tienes que estar regresando a leerlo porque está maravilloso y dices, bueno, aparte está escrito de una manera muy fácil de leer, de entender en la parte literal, digamos, ¿no? Pero la profundidad del mensaje realmente te tienes que detener y regresar para de verdad entenderlo porque toca tu corazón, o sea, toca más allá de ti, por supuesto. Ay, sí, muchas gracias. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando lo leo y lo releo y cuando lo escucho, que cuando lo escucho desde afuera, cuando alguien lo lee, me emociono porque tiene otro efecto, ¿no? O sea, porque es como, wow, claro. Y fíjate que los mensajes canalizados nos conectan con la verdad que también está dentro nuestro. Hay como una sensación del alma que dice, claro, es así, ¿no? O sea, es como corrobora porque es una sabiduría olvidada, ¿no? Pero la recordamos y te súper agradezco tus palabras porque, bueno, también lo vivo de esa manera. Pues bueno, pues fíjate que no sé, yo no sé dónde podamos conseguir el libro. Me encantaría que nos dieras, por ejemplo, tus redes sociales. Espero que vengas a México muy pronto y tengamos Sí. una entrevista, obviamente, Ay, sí. en vivo. Pero ¿dónde podemos conseguir tu libro maravilloso? Aquí en México está a la venta. Sí, bueno, en la plataforma de Sirio, que es la editorial Sirio, y si no, a mí me encuentran en Método Munay, en las redes, en la web. De hecho, estaba esperando que llegue a Argentina, pero tal vez lo voy a hacer antes porque me parece que falta un par de meses, pero quería armar como un club de lectores de una vez por semana, abrir también la lectura para hacer esto que tú dices, ¿no? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Puedo empezar a leer y ya me detengo por ahí en un párrafo, lo repito y se abre un montón de experiencias también, o uno lo puede ya después comprender de una manera más práctica. Así que para compartir con los demás, porque la idea también es esa, ¿no? Compartir esa lectura como la Claro. excusa perfecta para conectar. Y claro, porque fíjate, cada tema que viene aquí es un tema de la vida de cada uno. O sea, Claro. Cada tema, estoy viendo aquí qué maravilla, porque todo esto es la experiencia humana, que de repente Claro. tenemos que pasar por todas estas situaciones de rompimientos, de separaciones, de los temores a los cuales nos enfrentamos, de qué hacemos, de las dudas, todo completamente de lo que es el amor real, no el amor tergiversado. Entonces, bueno, verdaderamente es toda la experiencia humana. Así es que donde nosotros abramos una página, simple y sencillamente es un tema nuestro que en algún momento hemos transitado y del cual obtenemos una respuesta, o más allá de una respuesta todavía. Así es que de verdad que es una maravilla, me parece muy buena idea lo que estás diciendo, por favor, nos hace saber cómo serían estos círculos para poder compartir estas lecturas y todos estos temas que vienen aquí. Y pues ya lo vieron, el libro está a la venta aquí en México, aquí lo podemos adquirir, esa es una muy buena noticia. Y bueno, pues Munay, ya estamos terminando el programa, se nos fue rapidísimo, pero me ha encantado, verdaderamente me ha encantado hacer esta entrevista contigo, me siento muy honrada, eres un ser que vibras ese amor, que vibras esa luz, te agradezco mucho todo esto que estás haciendo porque lo estás compartiendo con esa irradiación de amor, se ve automáticamente, se ve cómo lo estás transmitiendo desde tu corazón, tus ojos te brillan y bueno, pues yo creo que ahí está toda tu realización. Así es que esperemos que pronto vengas para México, haznos saber todos los libros que están ahorita a la venta, como este método también Munay, que seguramente va a ser algo bien interesante para que nosotros podamos tener todavía una ya más profunda. Y bueno, pues esperemos que tengamos una entrevista más contigo, si no es aquí en presencial, pero hasta allá hasta Argentina, aquí estaremos para ti. El Mundo Holístico y ojalá y nos pudieses dar más información a través de Mundo Holístico, sería maravilloso.
Sí, sí, contá conmigo, me encanta todo lo que sea para difundir los mensajes, la información y para acompañar. En Método Munay voy a estar anunciando todo, porque la idea es hacerlo de acá un par de semanas. No sé todavía si lo voy a hacer en los vivos, en las redes o en Zoom, porque a mí también me gusta ver a las personas interactuar, ¿no? Pero de Claro. alguna forma lo vamos a hacer y con gusto me avisas y continuamos compartiendo en este espacio. Y obvio que cuando vaya para allá te voy a escribir, así nos conocemos personalmente. Sí, por favor, Munay, me encantará. Repítenos nuevamente tus redes sociales para que contacten contigo y tengan más información sobre tus libros y sobre todo esto que tú estás compartiendo a nivel espiritual y a nivel científico. ¿Dónde te localizamos? El método Munay es tanto la web como las redes. Ponen método Munay y va a aparecer Instagram, Facebook y el canal de YouTube que lo estoy abriendo ahora, así que también ahí voy a hacer una vez por semana a partir de julio, masterclass en vivo, una vez por semana. Es tanta la información que tengo que compartir, entonces es como decir, bueno, voy a ir abriendo otros canales y compartiendo, porque el propósito también es eso, ¿no? O sea, lo que uno recibió dar y también es la excusa para interactuar con los demás, porque para vivir todas esas experiencias fui un ser bastante solitario y la verdad es que amo estar con las personas y compartir y ahora ya tengo algo para dar, además de la presencia, que no es poco, pero bueno, gracias por darme esta posibilidad. No, gracias a ti. Estaremos encantados de hacer más contactación contigo, ya sea en presencial o por Zoom o donde sea, pero no perder esta conexión que hemos tenido contigo. Te agradezco muchísimo la entrevista, te mando un fuerte abrazo a Buenos Aires Gracias. y ojalá y pronto, de verdad, tengamos tu visita acá a México. Me despido Ojalá. del programa. ¿Cuáles serían tus últimas palabras para toda la audiencia que te está escuchando? Bueno, recordar que somos Dios en acción y vivir a ese nivel. Y conectar con el amor, que es la mejor manera de experimentar a Dios. Realmente Dios está con nosotros siempre, como una presencia infinita. Gracias. Así sea. Muchísimas gracias. Tengan un excelente inicio de semana para todos. Esto fue Nueva Mujer y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para ti, Munay. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Namaste. In la Namaste.